Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es Venciendo el pecado. Dice una historia que una vez dormía un árabe en su pequeña tienda y de pronto un camello metió parte de su cabeza adentro. Afuera hacía mucho frío y él permitió eso. Pronto se dio cuenta que todo el cuerpo del camello estaba dentro y que no podían dormir juntos en el pequeño espacio, e intentó de muchas maneras sacar al camello, pero al final sacó su cobija y durmió afuera en el frío e incomodidad de la noche. Así es el pecado. Si toleramos un poco, él atrevidamente termina tomándose todo nuestro corazón y luego sufrimos el frío y dolor del oscuro tiempo que se nos viene encima. Pero Dios nos ha llamado a ser más que vencedores en Cristo. Este devocional, como lo dije en un principio, es Venciendo el pecado. Y para ello tenemos que denunciarlo. Denunciarlo es la tarea de los profetas. Cuando miramos nosotros el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 2 y 3, leemos: Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Versículos 7 al 9. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Miramos aquí en la Escritura que Juan el Bautista le predicaba a Israel, al pueblo, y venían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la provincia del Jordán. Era el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, el de las promesas, el de la ley. Y a través de sus siervos, Dios siempre llamando a su pueblo al arrepentimiento para bendecirles y evitar el dolor. Vemos, por ejemplo, que en tiempos de idolatría y apostasía, Dios levantó a Elías allá en el Monte Carmelo. En la Biblia, los libros proféticos abarcan desde el año 750 a.C. hasta el año 400 a.C. aproximadamente. Periodo durante el cual Dios habló para que su pueblo, con el arrepentimiento, evitara el cautiverio y la destrucción. También periodo durante el cual Dios restauró Jerusalén ante el arrepentimiento causado por el dolor del cautiverio babilónico. También Dios conoce la condición de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, encontramos que el Señor envía un mensaje a las 7 iglesias que se encontraban en la Asia Menor, en la actual Turquía. Estas iglesias estaban enfrentando la persecución por causa del Evangelio. Cuando Cristo le habla a las 7 iglesias, Él inicia indicándoles que Él las conoce perfectamente. Podemos leer, por ejemplo, en Apocalipsis 2:2, en el verso 9, en el verso 13 de ese mismo capítulo, que en todo ello el Señor comienza: yo conozco tus obras. Este es el mensaje a las 7 iglesias. El número 7 en la Biblia indica lo completo, lo íntegro. Hace referencia entonces a la totalidad de la iglesia. Habla de la plenitud y la perfección de Dios. La palabra conocer, cuando dice el Señor, yo conozco tus obras. Esta palabra conocer del griego oida indica plenitud de conocimiento, conocer perfectamente. Entonces decimos que Dios conoce perfectamente nuestras vidas y la vida de la iglesia. Nada le es oculto, todo lo conoce el Señor. El mayor error es creer que podemos engañar a Dios. Es creer que podemos salir adelante sin arreglar cuentas con Dios. Por ejemplo, la iglesia en Hechos, capítulo 1 al capítulo 4. Pero en el capítulo 5 miramos que haya mentira en las finanzas dentro de la iglesia. El hogar de Ananías y Zafira, mientras el Espíritu Santo está ministrando, y entonces viene juicio sobre esta pareja, sobre Ananías y Zafira, porque ellos mintieron al Espíritu Santo respecto de sus finanzas. Si alguien miente a Dios en las finanzas, ¿quién asegura que no mentirá en las demás áreas de su vida? Tú debes diezmar conforme a lo que ganas, o ganarás conforme a lo que diezmas. Esa es una regla, es una ley en la palabra de Dios. Dios nos bendice en abundancia, dice el apóstol Pablo, en todas las cosas, para que las disfrutemos. Pero también tenemos que venir con ofrendas y nuestros diezmos delante de la presencia de Dios.
Ahora, en el mensaje a las 7 iglesias, solo 2 de ellas no son reprochadas. Son las iglesias de Esmirna, que era la mártir, y Filadelfia, la fiel, la que mostraba un amor fraterno. Pero las 5 restantes sí. A Éfeso le reprocha por haber perdido su primer amor. A Pérgamo y a Tiatira por la idolatría y la inmoralidad sexual. A Sardis por su apariencia e hipocresía. A la Odisea por su tibieza espiritual. ¿Y qué decir de las demás cosas hoy, como la murmuración, el chisme, la crítica, la falta de perdón, la rebelión, la ira y todos sus resultados que vienen arrastrándose? Pero, ¿cómo vencer al pecado? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, leemos: Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor busca de parte de su iglesia un arrepentimiento consciente. Recuerda, indica evaluación personal y reflexiva. El mensaje es a Éfeso, que significa amada. Por tanto, con ternura la llama al arrepentimiento, procurando evitar el dolor de las consecuencias. También podemos vencer el pecado con determinación. El arrepiéntete indica una acción decidida y pronta, es decir, detener el asunto. En Proverbios capítulo 28, versículo 14 nos dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, los abandona, alcanzará misericordia. Además, tenemos que echar mano de la planificación. En este pasaje de Apocalipsis del capítulo 2 dice: y haz las primeras obras, en el verso 5. Crear planes específicos para corregir la situación, y así se desbaratará la dinámica del pecado. También debemos crear límites claros. Ejemplo, si mi dificultad es con el alcohol, pues debo evitar las reuniones y amistades donde sé que habrá o puede haber licor. Este solamente es un ejemplo. Cada quien sabe cuál es la situación o su debilidad en cuanto al pecado. El mantener también una actitud vigilante. No te relajes. ¿Qué pasa cuando el soldado se duerme? En Santiago capítulo 1, versículo 12 nos dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios nos lleva por el mejor camino. Su anhelo es bendecirnos y por eso nos habla. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Un misionero en África le enseñaba a una mujer afligida por sus pecados, que eran como la arena del mar. Le dijo: haz una montaña de arena a la orilla del mar. ¿Qué pasará? El mar con su poder derribará la montaña de arena. Y quiero decirte que la sangre de Jesús es mucho más poderosa que el mar y tiene poder para borrar todos tus pecados si acudes a Él. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él está aquí, redarguyendo tu corazón, hablándote al corazón. Permite que Él opere, que Él manifieste su gloria y su poder en tu vida. Y de la misma manera, el Señor te está hablando hoy a ti, te está hablando a tu corazón y te está mostrando la forma de tú vencer el pecado. Debes de comenzar a generar una mayor dependencia en Dios, en su palabra, en el Espíritu Santo. Tienes que dar pasos de fe, tienes que confiar en Dios. Tú no necesitas un psicólogo, tú no necesitas ayuda externa, tú necesitas la ayuda de Jesucristo, que transforme tu vida, que transforme tu corazón, porque el Señor dice que el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca las buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro del corazón. Y a través del profeta Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y entonces Dios en el libro de Proverbios hace un llamado diciendo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si tú le entregas tu corazón al Señor y decides hacer su voluntad, Él te va a transformar. Él va a operar un cambio de vida dentro de ti. El Espíritu Santo te hará una nueva criatura. Él hará lo que en la Biblia conocemos como la regeneración, su obra gloriosa de transformación. Solamente es por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando tú decides venir y depender enteramente de Él y de su gracia, no luches con tus fuerzas ya. Ríndete a los pies del Señor y permite que Él haga en ti el milagro de vida. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu gracia, por tu fidelidad, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas a vencer el pecado. Y hoy es posible que nosotros lo venzamos, no por nosotros, sino en virtud de lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Él ya venció y ahora, como lo tenemos en nuestro corazón, Él nos faculta, Él nos da el poder, Él nos da la habilidad,
Él nos da la autoridad para vencerlo. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Muchas gracias, Señor, por tu fortaleza, por tu gracia y porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque nosotros no podemos cambiar, pero tú, Señor, por medio de tu Espíritu, operas esos cambios gloriosos y poderosos en nuestras vidas. Nosotros solamente daremos esos pasos de fe y de obediencia en tu palabra. Gracias, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bendiciones.